La situación en Venezuela es de tensión máxima. Después de que la oposición haya publicado las actas electorales y después de que el Centro Carter, una empresa de auditoría invitada por el propio Maduro, haya retirado a sus observadores internacionales y emitido un informe en el que asegura que no se han cumplido las condiciones necesarias que requieren unas elecciones democráticas, ya nadie duda de que las elecciones en Venezuela han sido un absoluto y completo fraude. Desde entonces, las protestas se han extendido por todo el país y la represión tanto de la policía como de la Guardia Nacional como de los colectivos chavistas, que no son más que grupos paramilitares que le hacen el trabajo sucio a Maduro, se han cobrado ya más de una decena de muertos de forma oficial y seguramente que la cifra sea muchísimo más alta. También centenares de personas han sido detenidas y ahora mismo los derechos humanos en Venezuela brillan por su ausencia. Todo esto ya os lo hemos estado contando en Memorias de Pez desde directos, vídeos e incluso desde nuestra cuenta de X. No obstante, es hora de mirar al futuro y arrojar un poco de luz acerca de una de las grandes dudas que ahora mismo tienen todos los venezolanos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué escenarios son más probables? Y lo más importante, ¿seguirá Maduro en el poder? Pero antes de ir al lío, es importante destacar que cada medio de comunicación ofrece su perspectiva particular del conflicto. Desde Memorias de Pez, por supuesto, intentaremos proporcionar una visión lo más objetiva posible. Y para poder ofreceros esta visión, tenemos una herramienta increíble para comparar información de distintos medios según su ideología. Hablamos de Ground News, que patrocina nuestro canal y donde podéis entrar con el link ground.news/memorias. Ground News es una aplicación y página web que recoge noticias de los principales medios internacionales y te da el contexto necesario para que entiendas el sesgo de cada medio. Por ejemplo, aquí podéis ver una noticia que nos habla de que la Fiscalía venezolana pide el arresto de Edmundo González y María Corina Machado por instar al ejército a rebelarse contra Maduro. Esta noticia ha sido cubierta por 389 medios en todo el mundo, de los cuales el 40% son de izquierdas y un 29% de derechas. Con la propia herramienta podemos comprobar si algo de lo que nos cuentan es falso y comparar cómo los medios cambian la historia en función de su ideología. Además, si nos vamos al apartado de Blind Spot, descubriremos cómo hay muchas noticias que solo son tratadas por medios de derechas, mientras que otras son analizadas solo por medios de izquierdas. Esta propuesta de Ground News es súper útil para filtrar la información, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo funciona Ground News? Pues utiliza la combinación de 3 organizaciones totalmente independientes que se dedican al monitoreo de noticias. Con Ground News tenéis acceso a una gran variedad de puntos de vista, lo que ayuda a reforzar el pensamiento crítico, todo en un solo lugar y con fiabilidad comprobable. Además, no está influenciado por algoritmos que pueden manipular la información. Y finalmente, ¿cómo acceder a Ground News? Podéis hacerlo mediante este QR o en el enlace que os dejo en la descripción, ground.news/memorias. Gracias a esta colaboración obtendréis un 40% de descuento en la versión Vantage, que ofrece acceso completo e ilimitado. También podéis empezar a probarlo por tan solo $1 al mes. Probadlo, que realmente merece la pena y de paso ayudáis al canal. Y ahora sí, vamos con Venezuela. Bueno, Venezuela se encuentra al borde de un conflicto civil. El apoyo a la oposición es masivo y el régimen nunca se había visto en una posición tan débil. Con la mayoría de actas ya publicadas, la victoria de la oposición ha sido muy contundente, y eso que el régimen de Maduro ha puesto todo tipo de trabas y problemas a la oposición para hacer campaña y a los opositores para votar. Todo ello por no hablar de los casi 5 millones de migrantes venezolanos que se han quedado sin votar. Pero entonces, si el apoyo a la oposición es tan masivo, ¿cómo es posible que el régimen de Maduro no haya colapsado todavía? Pues amigos y amigas de Memorias de Pez, la clave de este hecho es que Maduro lleva más de 10 años preparándose para este momento. Los grandes oficiales del ejército se han hecho de oro y controlan minas de metales preciosos, de diamantes, puestos clave en PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela y todo tipo de negocios lucrativos más. Vamos, que muchos se han hecho ricos gracias al régimen de Maduro y ellos a cambio le rinden pleitesía. ¿Y qué hay de la tropa? Pues las capas más bajas de la policía, la Guardia Nacional y el ejército son de los sectores que menos han notado la gran crisis de Venezuela, y a ellos rara vez les ha faltado un buen jornal a final de mes. Así que si unimos esto con el hecho de que se han politizado mucho a estos cuerpos, tenemos que las fuerzas armadas y de seguridad son por lo general bastante fieles a Maduro. Pero es que además de las fuerzas regulares, Maduro ha formado a su propio ejército personal. Hablamos de los colectivos, grupos paramilitares armados que a menudo se han dedicado al secuestro de manifestantes, a disolver las protestas a tiros, dar palizas y amenazar a cualquiera que proteste, con el único fin de que las movilizaciones pierdan fuerza en la calle. Los colectivos se financian mediante ayudas del propio gobierno y con actividades delictivas
como el tráfico de sustancias ilegales, ya que con ellos las autoridades son extremadamente permisivas. Los colectivos también actúan en los barrios, dando ayudas sociales y llevando a cabo acciones de propaganda para el régimen, creando una red clientelar de personas que viven de la ayuda que dan los colectivos. De igual manera, el gobierno venezolano ha estado utilizando las ayudas de alimentos como una forma de asegurarse el apoyo de mucha gente. Por todo esto que os acabo de contar, Maduro aún tiene fuerzas en las calles y eso nos requiere hacer un análisis más extenso de los escenarios que se plantean de aquí en adelante. Por cierto, a cada escenario le voy a asignar un porcentaje de probabilidad en función de mi criterio. El primer escenario que vamos a ver es el de que todo siga como siempre, es decir, que Maduro consiga aplacar las protestas y mantenerse en el poder. Como hemos visto anteriormente, Maduro aún conserva el apoyo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, y cuenta con el apoyo de los colectivos. Además de eso, el régimen controla una gran cantidad de medios de comunicación desde los que se difunde un montón de propaganda y mentiras. Además, el régimen también trata de censurar a algunos medios independientes con el objetivo de que la libertad de prensa brille por su ausencia. Otro motivo que nos lleva a ver como posible este escenario es el hecho de que Venezuela todavía cuenta con ciertos apoyos internacionales. Países como Irán, Cuba, Bolivia y, como no, Rusia y China no han dudado en felicitar a Maduro por el falso resultado electoral. Esto quiere decir que Venezuela aún podrá contar con el comercio y la asistencia de Rusia y China para tener no solo más apoyo diplomático, sino también para poder saltarse las sanciones y seguir accediendo a divisas extranjeras. Por otro lado, el régimen cuenta con el control del sistema judicial y con toda la fuerza represiva de su sistema de prisiones, donde, como ya hemos visto en multitud de ocasiones, los derechos humanos brillan por su ausencia y donde hay denunciados centenares de casos de torturas. De hecho, Maduro ya ha anunciado penas de entre 15 y 30 años de prisión para los manifestantes. Por tanto, y desgraciadamente, el primer escenario en el que Maduro se queda en el poder de forma dictatorial tiene una probabilidad alta, que en mi opinión puede ser del 60%. Un segundo escenario podría ser el estallido de una revuelta popular que obligase a Maduro a abandonar el poder. Esto solo sería posible si las protestas se alargan en el tiempo y los manifestantes son capaces de organizarse y establecer puntos permanentes de resistencia, como los ucranianos hicieron durante el Euromaidán. Para esto será esencial la ayuda de los grupos de delincuentes armados que apoyen las protestas, y alguno de los cuales ya se ha pronunciado a favor de estas. En este tipo de protestas, una dirección clara, una buena organización y sobre todo la disciplina son los elementos clave para una hipotética victoria en las calles. Otro elemento que sería clave de una gran revuelta popular serían las deserciones dentro de las fuerzas de seguridad. Que un buen número de unidades policiales o militares se niegue a seguir reprimiendo al pueblo sería un buen indicativo de que la victoria de la oposición podría estar cerca. Un gran levantamiento popular exitoso se podría dar de tres maneras. La primera sería una salida pactada, en la que se permitiese a Maduro exiliarse a un tercer país como Cuba, Rusia o China. No obstante, esta opción es complicada ya que requeriría del beneplácito de Estados Unidos. Recordemos que Maduro está en busca y captura por las autoridades estadounidenses, e incluso se ha ofrecido una recompensa de hasta $15 millones por él. A este escenario le asigno una probabilidad del 10%. Otra opción es que Maduro fuese obligado a exiliarse y refugiarse en otro país. En este caso, es poco probable que Maduro se arriesgue a irse fuera de Venezuela, ya que su propia seguridad estaría muy comprometida. Un ejemplo de esto puede ser la huida del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych a Rusia. El problema es que en este caso no hay muchos países vecinos que parezcan dispuestos a darle asilo al dictador. A este escenario le asigno una probabilidad del 8%. Otra opción es que Maduro decida aguantar y sean los manifestantes los que finalmente consigan capturarle con o sin vida. A pesar de que Maduro lo tiene bastante complicado para escapar, no creo que este esté dispuesto a correr la misma suerte que Gaddafi. Por ello, a este escenario le doy una probabilidad del 5%. Ya hemos visto que una revuelta popular no tiene muchas opciones de triunfar en Venezuela por sí misma, pero ¿podría darse un golpe de estado en el país fruto de una pérdida cada vez mayor de popularidad de Nicolás Maduro? En este caso, se necesitaría el apoyo de las Fuerzas Armadas y un hipotético golpe se podría materializar de dos maneras principales. La primera es mediante una conspiración por parte de un grupo de oficiales de alto rango que no vean futuro al régimen y se quieran cambiar de chaqueta. No obstante, como hemos dicho antes, la plana mayor de las Fuerzas Armadas de Venezuela ha sido debidamente comprada y son bastantes los militares de alto rango que están metidos en negocios cuanto menos turbios. Esto hace bastante improbable que vayan a mover a Maduro de la silla. A este escenario apenas le doy una probabilidad del 7%. Entonces, ¿qué más puede ocurrir? Otra opción sería que el golpe de estado viniese dado por las bases del ejército o incluso por la Guardia Nacional.
A pesar de que, como hemos dicho, los cuerpos y fuerzas de defensa y seguridad del Estado han sido debidamente purgados y politizados, la cada vez peor imagen de Maduro hace que los escalafones bajos y medios se lo puedan empezar a pensar dos veces a la hora de efectuar ciertas acciones de represión. Hay que tener en cuenta que si bien la policía, la Guardia Nacional o el Ejército siempre han estado relativamente bien pagados en comparación a otros profesionales, sus condiciones no son ni de lejos las condiciones del alto mando, por lo que sus incentivos a defender a Maduro hasta el final son mucho menores. Por ello, no es descartable que el golpe de Estado venga de los estamentos bajos o intermedios del ejército, los cuales consigan arrestar a sus superiores y descabezar así al régimen bolivariano. No hay tantos ejemplos en la historia de golpes así. Podemos hablar de la Revolución de los Claveles en Portugal, o quizás del más relevante para este caso, como es el intento del golpe de Estado que dio Chávez en 1992, que por entonces era un oficial de rango medio. A este escenario le otorgo una probabilidad del 7%. Y por último, nos queda un escenario final. El peor escenario de todos, al que esperemos que no tenga que llegar Venezuela. En este caso hablamos de un intento de golpe de Estado por parte de cualquier estamento del ejército, que podría llevar incluso a la formación por parte de la oposición de sus propias fuerzas militares. En este escenario, el golpe militar triunfaría solo parcialmente y podría llevar al estallido de una guerra civil, como por ejemplo sucedió en la Guerra Civil Española. O en Siria, si no nos queremos ir tan lejos. Una guerra civil es el peor escenario posible para un país, por lo que esperamos que algo así nunca se llegue a producir. No obstante, como siempre decimos en este canal, la guerra siempre es el suceso menos probable, ya que es el encadenamiento de muchos sucesos que son ya de por sí improbables. Además, un conflicto civil en Venezuela podría ser especialmente grave, ya que ambos bandos pertenecen a bloques geopolíticos opuestos y potencias como Rusia o Estados Unidos podrían armar a sus respectivos aliados, recrudeciendo el conflicto. Y ahora que sabes todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Se te ocurre algún otro escenario más? ¿Cuál crees que es el más probable? Si te ha gustado el vídeo sabes que puedes darle like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.